calma llega siempre, justo a tiempo, cuando más la necesito, cuando es fuerte el viento, cuando no hay dónde ir. En los controles técnicos, Ángel Nucete. Y quien les habla, Teresa de López. Y Eduardo López. Estamos bajo la cobertura primeramente de Nuestro Dios, de Centro Familiar Cristiano, y así damos inicio a nuestro programa Tres Somos Uno. Y me da sustento cuando no pude. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey. Les bendecimos desde acá, desde Radio Esperanza Viva, tu radio, 98.1 FM. Agradecidos primeramente con Dios de estar nuevamente este viernes, amor. Hoy tenemos invitado especial. Y hoy queremos traer también un tema de mucha relevancia en estos momentos, pero que queremos tratar de parte de Dios y llevar un mensaje a todos ustedes. Y antes de iniciar nuestro programa, pues queremos bendecir a todas aquellas mamás que este día domingo pues celebrarán algunas, el Día de las Madres, pero creo que nosotros los cristianos celebramos todos los días porque damos gracias a Dios porque cada una de nuestras madres pues estén allí. Entonces desde Radio Esperanza Viva queremos levantar esa felicitación y que sea el Señor que trayéndoles bendiciones y que sea un día de unión, no solamente el domingo, sino de aquí en adelante
comience algo mucho más importante en cada familia y que sea Dios a través del Espíritu Santo pues trayendo esa armonía a los corazones de esas mujeres. Entonces reciban desde Radio Esperanza Viva 98.1 FM y desde su programa 3 Somos Uno pues todo nuestro amor y todo los mejores deseos de nuestro corazón para todas las mujeres. Feliz Día de las Madres ya a partir de hoy a todas aquellas. Amor. Buenos días, feliz de estar nuevamente en su programa 3 Somos Uno. Le damos la bienvenida al pastor que nos acompaña hoy, el pastor Pablo Durán. Queremos que sepan que ya tenemos las redes sociales abiertas, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en 3 Somos Uno. Y los que no nos pueden escuchar a través de la radio, estamos a través de internet, www.esperanzavivafm.com. Y pueden enviar sus mensajes, pueden interactuar con nosotros a través de los números de teléfono 0416-776-6345. 0416-776-6345. El tema de hoy, hermoso, amor, porque aún cuando ya llegamos a viejo, pues aún seguimos siendo rebeldes. Así es. El pastor que nos acompaña hoy de la Iglesia Unidos en Cristo, lo invitamos a él, invitamos a su esposa lamentablemente no pudo acompañarnos, pero espero para la próxima pueda venir su esposa. El tema que tenemos hoy es la rebeldía. El pastor es un pastor de jóvenes. Pastor, bienvenido. Quiero que pueda darnos un saludo, darle un saludo a la audiencia que lo escucha hoy. Sí, muy buenos días, hermana Teresa, muchas gracias, de verdad que sí, a nuestro hermano Eduardo por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia en esta mañana, a cada uno de los que nos escucha. De verdad estamos contentos, agradecidos con Dios primeramente por la oportunidad que nos permite de estar acá en este hermoso programa y a través de esta prestigiosa emisora, ya que sabemos que va llegando día a día a cada una de las personas que necesitan de escuchar la palabra del Señor. De verdad que una vez más contento, feliz, primeramente con nuestro amado Padre Celestial, con ustedes por la invitación y bueno, con respecto al tema, saber que, como lo decía mi hermana y amada Teresa, que aún vemos que es un tema constante, no solo en los jóvenes del mundo, sino también en los jóvenes cristianos. Es un tema hoy latente, de constante preocupación en nuestra vida, en nuestra juventud, y que debemos de tratar de sobrellevarlo en la mejor manera, ¿no? De verdad que y toma más importancia ese tema hoy en día por el desenvolvimiento que tiene la sociedad, el contexto donde los jóvenes hoy se están desarrollando. Entonces, de verdad que yo creo que va a ser de gran bendición para todos los que nos escuchan, para los padres, para los hijos que en esta hora están sintonizando esta prestigiosa emisora. Pues como todos nosotros, pues colocamos todo en manos de Dios. Igualmente este programa tratamos que todo sea cristocéntrico, que sea a través de la palabra, llevando este mensaje a todos aquellos que nos escuchan y aquel que nos está sintonizando en este momento. Pues hoy tenemos un tema muy importante y es la parte de la rebeldía. Y quiero iniciar con Mateo 12:34, pastor. Y dice así la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, en favor de todos los que nos escuchan. Amén. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Pregunta allí el Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es esto, y traigo esto a acotación precisamente porque dice la palabra de Dios que por sobre toda cosa guardada guarda nuestro corazón, guardemos nuestro corazón. Y quería sacar allí porque trata el corazón, hay muchas cosas y allí se guarda toda esta parte de rebeldía. A veces nosotros decimos, pero ¿qué me impulsa? La palabra habla de que dónde provienen las guerras, de dónde provienen los conflictos, no es de nuestros corazones, ¿sí? Entonces allí quedan guardados muchas cosas. Entonces vemos que allí Jesús habla porque de la abundancia del corazón, de nuestra boca, habla lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. Entonces ahorita hay muchos jóvenes que los vemos y por eso le invitamos, porque queríamos conocer de su parte, tanto en la parte educacional, tanto en la parte espiritual, todo aquello que usted ha vivido en experiencia actualmente, lo poco, lo mucho, lo que Dios le ha brindado o tener la oportunidad de estar allí.
delante de esos jóvenes que se le ha presentado y que hoy podamos traer todos esos testimonios y la palabra de Dios que trae hoy Dios a través de usted para que la audiencia pueda escuchar y ellos puedan sentirse identificados, pastor. Amén, amén, así es. Yendo a un texto bíblico allí también, una vez que nuestro Señor caminaba y hablaba con los fariseos y decía, no contamina al hombre lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro, ¿verdad que sí? Y es allí la importancia de guardar nuestro corazón, de guardar nuestras vidas. Es allí la importancia de que, aunque entendemos y comprendemos que la adolescencia es una etapa muy normal en el joven, ¿sí?, donde se suscitan diferentes cambios psicológicos, emocionales, biológicos, hormonales, también es importante de que sepa vivir o sepa comprender y guardarse en medio de esta etapa el cual el joven está viviendo. Entonces, creo que para hablar de este tema es muy bueno tener o mantener un equilibrio, amado hermano, desde un punto de vista tanto natural y profesional como pastoral o de consejero, ¿sí? No podemos ser extremistas, y hace rato antes del programa conversábamos sobre eso, de espiritualizar todo o profesionalizar todo. Yo creo que como padres cristianos, como pastores, como líderes, como padres normales, debemos de tener un equilibrio en lo que hoy verdaderamente se está presentando a través de este tema de la rebeldía. Y cuando hablo de un equilibrio, hablo que verdaderamente debemos tomar en cuenta el desarrollo de nuestros jóvenes, esa etapa adolescente donde comienza a suscitarse, vuelvo a decir, diferentes cambios y que conlleva al joven a un encuentro con la realidad, a un encuentro con la vida verdaderamente, porque ya deja de ser ese niño que estaba en la escuela, que iba y que su papá lo buscaba y lo llevaba, y comienza a desarrollarse en un contexto social más amplio, en el liceo, comienza a desarrollarse en diferentes situaciones sociales o en ámbitos sociales, ¿verdad que sí? Y eso es importante, manejar todo eso como padres, como cristianos, como docente, lo puedo decir por la experiencia que vengo viviendo desde hace algunos años ahí en el Liceo Carlos Rangel Lamus, pero no por esto debemos obviar también aquella parte espiritual, ¿no? O aquella parte que más nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y digo esta parte espiritual porque, vuelvo a decir, el joven comienza a tener contextos sociales, a desenvolverse, a conocer cosas que para ellos son nuevas y que pueden ser latentes a una caída verdaderamente. Yo veo que la adolescencia es una puerta abierta para que el enemigo pueda hacer de fechorías en nuestros jóvenes hoy en día. Y estamos viendo de que de una u otra manera él se está manifestando, está colocando diferentes estrategias para buscar atrapar a nuestros jóvenes, para buscar llenar en ocasiones esos vacíos o esas situaciones que el joven está viviendo en ese momento. Entonces es importante, hermano Eduardo, mantener ese equilibrio, ¿sí? Pero aún es más importante entender y tener un punto de vista acertado de cuál es la situación que pueda estar viviendo nuestros hijos. Si es que necesita verdaderamente una atención, necesita verdaderamente entender y comprender una falta de los padres, una falta de autoridad, o es un tema netamente espiritual que pueda estar viviendo ese joven por alguna puerta que ya se haya abierto en su vida. Pastor, hace 2 semanas compartimos con jóvenes aquí en el estudio donde ellos ponían muchas quejas en contra de cosas que han visto, cosas que le han contado o cosas que ellos han vivido con sus padres. Ellos decían que muchas veces daban consejos a sus padres o les daban una opinión a sus padres. Ellos decían que no tenían la experiencia como para decirles nada. De hecho, ayer también mi hijo hablaba conmigo y él tiene un compañero de clase en el Carlos Rangel y él me decía que le decía que como él de Bramón bajaba hasta aquí viendo los problemas, falta de transporte y todo esto. Y él le decía que a él no le importaba porque igualito su mamá estaba en Cúcuta, su papá estaba en otro lado, pues ellos vivían solos. Y a él no le importaba porque sabía que a su mamá él no le importaba. Entonces ahí es donde vemos la rebeldía de un hijo. ¿Por qué? Por falta de su mamá, por falta de su papá, por falta de atención. Muchas veces estos jóvenes llegan a ser rebeldes más porque quieren que su papá los vea, que su papá les hable, que su papá les dé un gesto. Entonces, como pastor, yo sé que es difícil cuando llegan jóvenes a una iglesia porque uno tiene que ganarse la confianza de ese joven. Como usted dice, no irnos al extremo, pero tampoco minimizar lo que está sucediendo. Pero sí prestar mucha atención porque a veces
el vacío que ellos tienen afuera en su hogar, pues lo buscan afuera y lo llenan afuera con personas que sabemos que son malas y les van a enseñar cosas malas. Entonces, lo importante que es un pastor en una iglesia o un padre. La semana pasada hablábamos sobre los padres, sobre la atención de los padres, del papá, más que todo del papá. Decía un pastor en una prédica que escuchábamos mi esposo y yo estos días, él decía que él visitó una cárcel y en esa cárcel la mayoría de los hombres que estaban presos fueron criados por su madre, porque no tuvieron papá nunca. Entonces él decía que lo importante que es que el papá esté en un hogar, el papá padre. Entonces él decía que la mamá era la que cuidaba y el papá era el que criaba. Entonces yo quiero que usted me diga a mí, o sea, ¿qué podemos hacer en este caso cuando un joven llega a una iglesia que muchos pastores quizás no le prestan atención o le prestan pero son muy religiosos? Entonces nos dicen, una vez un pastor le dijo a mi esposo, es que nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos, pero yo veo que sí podemos serlo porque si nosotros respetamos a nuestros hijos, ellos nos van a respetar y van a poder confiar en nosotros. Algo más que quería acotar allí y es que ustedes como profesores, ¿no? Sí he visto por allí por las redes sociales y muchos comentarios donde dicen que los hijos se crían en casa y en el colegio pues van a recibir un complemento. Sí, puedo compartir eso con ustedes hasta cierto punto, pero ¿qué ocurre con los docentes en el caso de si el docente no conoce qué particularidades está viviendo cada joven en su casa? Dicen que los segundos padres vienen a ser los maestros porque son los que hasta llegan a compartir mucho más tiempo, de hecho llegan a conocerlos mucho más. Estos días veía por las redes sociales en Gran Bretaña, estaba todo un colegio dándole la despedida a un profesor que por 40 y tanto de años ayudó a un colegio, o sea, le dio, y vinieron jóvenes de otros lados, o sea, jóvenes a los cuales le dio, y le hicieron un pasillo de honor, o sea, le hicieron algo bien agradable. Mi pregunta es, la responsabilidad de los profesores hoy en el colegio, porque veo que a veces sí, tiran a los papás y es responsabilidad de los padres, pero en ellos también cae algo muy importante. Se trata de la educación, se trata de que de repente si pueden ellos ayudar lo que en casa falta, es una educación para la sociedad, porque está bien, tal vez en familia hay algo más profundo que hacer, pero si yo lo recibo como profesor, porque así también llegan a nuestras iglesias, a veces llegan los muchachos, los jóvenes a las iglesias desesperados buscando un tipo de ayuda y entonces no la consiguen porque sencillamente pues venimos nosotros y ponemos obstáculos, fronteras, no soy tu papá, no soy quien para decirte, pero realmente la persona cuando viene sumisa a recibir. Y esa mayoría de jóvenes que están en los liceos, que son rebeldes hoy en día, lo puedo decir con toda autoridad, la mayoría de ellos vienen de sus casas porque no tienen padres, llegan al colegio, al liceo, para recibir una atención de alguien, de algún profesor, y no lo reciben. Y entonces vemos que cada día son jóvenes. Yo recuerdo que había profesores que llegaban y lo veían a uno en la calle y decían, hey, te vas para tu casa. Y uno se iba para la casa porque había cierta autoridad, lo que no había en la casa, porque a veces nuestros padres nos colocaban como autoridad a nuestros tíos y resulta ser que no eran la mejor opción. Entonces, es algo muy importante el trabajo que estamos haciendo, que están ejerciendo los profesores, los líderes en congregaciones, los pastores. Entonces, es un trabajo muy importante y quiero que nos responda al regreso de este corte musical. Espíritu de Dios se mueve libre
26 minutos desde tu radio Esperanza Viva 98.1 FM. Y saludamos a todas aquellas madres que están escuchando este programa el día de hoy. Por allá la hermana Estupiñán, nuestra hermana Adela, la hermana Blanca Salcedo y a todos aquellos que nos han escrito esta mañana. Les felicitamos y desde aquí le mandamos pues unas calurosas bendiciones de parte de nuestro Señor. Amén. Continuamos con tu programa y hoy tenemos la rebeldía para aquellos que están sintonizando. Recuerde, pueden participar a través del 0416-776-6345, a través del 0424-228 7240. Y continuamos, pastor. Dejamos algunas preguntas al aire. Nos gustaría escuchar su opinión. Bueno, sí, con respecto a la pregunta de la hermana Teresa, que decía en cuanto a la iglesia, en cuanto al papel fundamental que nosotros desarrollamos como hijos de Dios, desarrollamos como imagen de Dios sobre la tierra, porque eso es lo que representa la iglesia en este momento. Es importante ser también humanos allí, ¿no? Es importante entendernos y hacernos hacia los jóvenes, entender la situación y comprender con la necesidad que el joven llega a veces a nuestra congregación. Llega en ciertos momentos vacío, llega en ciertos momentos herido, llega en ciertos momentos dolido de las diferentes situaciones y experiencias que ha tenido, como lo hablábamos hace rato, dentro de la sociedad o en el ámbito social. Y digo es importante porque como primera instancia está nuestra parte humana y ahorita en este espacio conversábamos que nuestro Señor siempre fue humano primeramente y Él se acercaba y se hacía a la necesidad de cada una de las personas, se acercaba para ayudar, para comprender, para dar una palabra a aquellas personas que en ese momento lo necesitaban, tanto así que en ocasiones fue condenado y por los fariseos, por aquellos saduceos, diciendo, ¿por qué te acercas a los pecadores? Pero el Señor decía, la necesidad no es para los que están sanos, sino los que necesitan son aquellos que están enfermos. Y es cada uno de nosotros que hemos vivido esas etapas. Y hoy muchos de nuestros jóvenes se encuentran en esa situación y llegan a nuestra iglesia buscando aquel vacío, aquella necesidad que viene desde sus padres, que viene desde la sociedad, buscando ese apoyo, ese aprecio, esa palabra, ¿sí?, que reconforte su vida, buscando esa necesidad verdaderamente de Dios. Nosotros como seres humanos al principio fuimos creados con una necesidad, ¿sí?, como lo fue creado Adán, Eva, allí en el huerto del Edén, pero esa necesidad después que entró el pecado, después que entró la situación a través de Adán y Eva, pues lamentablemente el hombre fue llenando esa necesidad con otras cosas presentadas hoy por el enemigo en el mundo, ¿sí? Pero nuestra principal necesidad en los jóvenes es la necesidad de Dios. Y es importante que como pastores, como cristianos, como líderes, nos acerquemos para una mano de apoyo, nos acerquemos a escucharles en ocasiones, porque hay momentos donde el joven no necesita escuchar, sino necesita ser escuchado. Hay momentos donde el joven verdaderamente necesita un abrazo, más que una palabra, necesita un aprecio, un gesto verdaderamente que marque su vida. Hace algunos meses estuvimos en un campamento compartiendo y el Señor me trae esto a memoria ahorita, y aquel predicador decía, lo que me flechó, lo que entró en mi corazón para ser cristiano no fue la palabra, no fue en ese momento lo que sucedió allí en aquel campamento. Fue un gesto que hizo un hombre que cuando me bajé del autobús corrió y tomó mi maleta y la llevó y la colocó en el cuarto. Y ese gesto marcó mi vida porque él venía necesitado desde su casa, venía con padres ásperos que constantemente tenían un choque, que constantemente eran autoritarios, totalitarios. Y entonces el joven, al ver eso o esa acción en un adulto, sintió que aquí había algo diferente. Y es importante cuando el joven llega a la iglesia de que sienta que allí hay algo diferente, de que sienta que hay padres, de que hay madres allí que verdaderamente le tienden una mano, le tienden una palabra. Los adultos juegan un papel fundamental. Nosotros en la parte juvenil siempre lo hablamos con nuestros pastores principales, nuestra pastora Gloria Bustamante y nuestro pastor Andrés Bustamante, al cual le enviamos un saludo, sé que están en sintonía en esta hora.
siempre lo hablamos y decimos que los adultos son fundamentales, porque hay momentos en las ministraciones donde Dios está quebrantando, está tocando y uno está desde el altar y el joven necesita ser abrazado, necesita a veces un abrazo de papá, un abrazo de mamá, porque a veces separamos esos servicios, o sea, los jóvenes los días sábados, los adultos los días domingos, y qué tan fundamental a veces son los adultos. Unirlos. Hay momentos donde los adultos pueden dar un consejo, pueden dar una palabra, porque todos hemos tenido experiencias diferentes y hay cosas que tal vez jóvenes hayan vivido que nosotros no, ¿sí? Pero encontramos en nuestra congregación que algunos de ellos sí, y qué bueno es que se puedan sentar, conversar, dialogar y poder guiar e instruir a estos jóvenes. Amén. Pastor, nos preguntan por acá y es continuidad. Dice, tengo un hijo de 9 años y es muy rebelde. ¿Qué hacer? Ahorita se me venía un momento en que trataron de quitarle a los niños a Jesús y él dijo, no, dejan que los niños vengan a mí. Y de hecho la palabra habla que debemos ser como niños. Se me viene ahorita a la mente para darle un consejo a esta señora que nos escribe, a esta hermana que nos escribe, y es que precisamente Jesús trató todo lo que fue la rebeldía de un pueblo, la rebeldía de muchos de nosotros, la ha tratado con amor. Y cuando los jóvenes son rebeldes, se los digo con toda la experiencia del mundo porque creo que todavía le decía ayer a mi esposa, porque cada vez que leo la Biblia yo digo, Señor, tengo que cada día ir muriendo a cada actitud de Amén. mi vida. Y fue porque en mi juventud, en mi experiencia de vida, hasta hoy que tengo algo de años, pues sí, faltó algo allí, atención de parte de mis padres, atención, y aquellos que vinieron a mi vida, pues sí, me ayudaron unos, otros me afectaron, y muchos se acercaban, eran con ciertas condiciones de ayuda. Entonces, ¿qué le puedo aconsejar yo a esta mujer que tiene un hijo? Es todavía temprano, es joven, es momento de recrear nuevamente todo lo que ha sido la niñez de este joven y empezar a amar, porque Jesús lo que trae a nuestras vidas. Muchos nos dicen que somos una cuerda de locos los que creemos en Jesucristo, y sí lo somos, porque en un momento nos enamoramos de Él. No le conocimos allá físicamente, pero su Espíritu Santo está en nuestras vidas y lo que Él transmite para nosotros es amor. ¿Qué puedo yo hacer para que este joven comience? Bueno, es el amor de Dios, es empezar a brindarle la atención que necesita, porque la rebeldía es una actitud y si lo leemos en los diferentes diccionarios, habla acerca de la actitud. Entonces, ¿quiénes creamos esa actitud? Nosotros como padres, porque nosotros reflejamos en ellos lo que nosotros a veces somos. ¿Qué otro consejo le puede dar usted a esta señora que nos escribe esta mañana? Bueno, sí, viendo la edad del niño, bastante preocupante, ¿no? Porque cuando decíamos al principio en la parte natural y normal de la adolescencia, pues ellos reflejan esa actitud, como dice nuestro hermano Eduardo, es una actitud, es el reflejar esos diferentes cambios. Ahora, más allá de esto, pues espiritualmente también comprendemos y entendemos que se maneja, ¿verdad que sí? Y bíblicamente podemos entender y comprender allí tantos ejemplos de rebelión, de rebelde, porque recuerde que la palabra rebeldía no la vamos a conseguir en la Biblia, sino la conseguimos como rebelde, del término mará, que allí decía mi hermano, ¿verdad que sí? Y entendiblemente esto siempre va a ser condenado de parte de Dios. Pero es importante entender a nuestra hermana y ir a la profundidad del por qué viene ese comportamiento, ir a la profundidad de por qué viene esa actuación en el niño, qué es lo que se está suscitando, qué es aquello que está pasando, porque la comunicación es un factor fundamental, ¿sí?, entre el padre y los niños. Además de la comunicación, también es fundamental de que no se le puede dar todo lo que él quiere en ocasiones. Yo hace rato escribía y conversaba con mi esposa de que debemos estar muy atentos a que a pesar de que son etapas, hay que enseñarles que ellos tienen compromisos, que ellos tienen responsabilidad, que deben respetar, que tienen autoridad, ¿verdad que sí? Ahora, en cuanto a eso, yo le decía a mi hermana que traía 3 puntos importantes. El momento de dialogar y de hacer entenderle al joven sus acciones, sus errores, pero con amor, como decía mi hermano Eduardo allí. Es algo que Dios ha venido procesando en mi vida. Mi esposa siempre le digo, las cosas son así, y entonces ella me dice, sí son así, pero con amor, porque venimos de un temperamento, de un carácter, como lo dice el hermano Eduardo, algo fuerte allí, y que Dios ha ido procesando, moldeando. Podemos ver ejemplos en la Biblia a Moisés, el Moisés de Israel,
allí, el Moisés cuando estuvo en Egipto, su temperamento impulsivo, colérico, ¿sí? Pero después vimos cómo ese carácter de Moisés, a pesar del desierto, de la prueba, fue siendo transformado y cambiado. Dice la palabra que no hubo hombre más manso y humilde como Moisés. Entonces podemos ver el papel importante que también juega Dios en nuestra vida. Amén. Además de eso, de esa conversación, de hacerle entender al niño sus acciones, sus errores, cuáles son sus compromisos, cuál verdaderamente debe ser su responsabilidad, ¿ok? Es importante también mantenerle un monitoreo constante día a día en su desenvolvimiento social, qué es lo que pueda estar influyendo, porque pueden ser factores externos, no dentro de la casa. Y importantísimo, hermano Eduardo, la oración de una madre es importante. Yo creo que no hay cosa que pueda cambiar nuestros jóvenes, que puedan transformar la vida de una persona, lo digo por testimonio propio, que la oración y el trato del Espíritu Santo con nuestras vidas. Esta pregunta que hace esta hermana pega con lo que yo le venía diciendo, ¿no? Porque el joven no lo puede, a lo mejor tiene actitudes rebeldes, y resulta ser que va a un colegio donde se consigue un profesor que también es rebelde, o un profesor que pues no tiene ni mera idea de lo que va a hacer y se toma de lo que dice a veces las redes sociales. O sea, yo no lo vengo a educar, yo no lo vengo a criar, pero ¿qué responsabilidad tiene también un profesor de enseñarle a un niño? O sea, ustedes pueden captar como profesores, o sea, en sus niveles de estudio, ustedes saben, están hechos para la trata de esos jóvenes y poder ayudar a direccionar. Lo digo ya como profesores, ¿no? Y por eso le hacía hace rato de que los jóvenes llegan a los liceos, a los colegios, a las escuelas, a los preescolares con ciertas actitudes, y a veces los profesores, claro que pueden ayudar y muchísimo, y a veces los profesores pues se hacen de la vista gorda y dicen no, o sea, es malcriado, que vaya a su casa, vaya a su casa. Pero los profesores tienen una autoridad muy grande y aparte de eso muy relevante ante la sociedad, porque ellos son los que están educando en la parte civil, ¿sí? De repente si en la casa hay cosas que fallan, pues ustedes también pueden ayudar allí. ¿Qué le podemos agregar allí a todo esto? Sí, yo creo que como docentes también se juega un papel fundamental, ¿no? Vemos que en ciertos momentos nuestros niños llegan a casa con algunas actitudes, y digo actitudes buenas o algunos comentarios, y nosotros inmediatamente le preguntamos si quién dijo eso, y dice mi maestra o mi maestro, porque en ciertos momentos quieren copiar los modelos de sus profesores, porque son de repente esa imagen más cercana con el que constantemente día a día pasan más horas o más tiempo, y creo que juega un papel también importante la parte humana del docente. Y digo humana porque a veces como docentes nos hemos dedicado simplemente a la parte de letra, de enseñar, de conocimiento, y hemos dejado esa parte humana a un lado. Y creo que es hoy lo que más afecta a nuestros jóvenes. Lo decíamos hace rato, de que vienen con una necesidad, de que vemos cómo estamos viviendo en este tiempo, la necesidad que hay en las casas, en los hogares, la escasez y tantas cosas que se está viviendo, y queremos a veces que el muchacho en el liceo nos rinda un 100%, no nos acercamos a conversar, a preguntarle cómo está su vida. Nos hemos encontrado en caso en el liceo con jóvenes que solo comen dentro del comedor, o que no tienen para ir y regresar, jóvenes que a veces trabajan toda la noche y al otro día llegan a estudiar. Son casos personales en los que he podido experimentar con ellos, en los que he podido conversar, y qué bueno es que verdaderamente dejemos a veces esa profesión ahí a un lado, o coloquemos ese título a un lado y nos acerquemos en esa parte humana y podamos darle un consejo, podamos conversar, podamos ayudarlo, podamos orientarlo, porque verdaderamente antes que un profesional formamos es un humano. Amén. Formamos es una persona hacia la sociedad de bien y de provecho. Nos escribe el pastor Richard Suárez de la Iglesia Jesucristo de Rey de Reyes. Saludos a él y a su esposa. Él nos dice, como pastores debemos tener presente que la mayoría de los jóvenes está huyendo de sus padres o de su familia en general, por todos los problemas que allí esté enfrentando. Por lo general trae una gran rebeldía en su corazón debido a los malos tratos, vacíos y amargura. Como pastores y servidores deberíamos discernir, guiados por el Espíritu Santo, lo que hay en su corazón para poderlo atender con eficacia. Amén, así es.
Vamos a un corte musical y de regreso seguimos con el pastor Pablo Durán. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en ese lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Tu palabra llega siempre. Cuando son las 8:44, saludamos a nuestra hermana Nersa, que está en sintonía, allá en San Cristóbal, a la señora Sarina. Y bueno, continuamos acá con una pregunta que dejamos en el aire. Y pastor, por acá le mandan saludos desde el 0416-576-1835. Le dice, Pastor Pablo, muy agradecido por su consejo, apoyo, que Dios lo bendiga grandemente junto a su familia. Amén. Continuamos. Bueno, hermano Richard, por eso al inicio hablábamos, ¿no?, del equilibrio que debemos tener, tanto en un ámbito como en el otro, y de acuerdo a la pregunta o al consejo que nos daba nuestro pastor Richard Suárez, amén, al cual enviamos un saludo desde acá, podemos ver que algunos factores importantes que influyen es la independencia que busca el joven. Por eso es que el pastor decía allí que huye a veces de sus padres. También podemos ver las amistades inapropiadas, ¿sí? La influencia que tienen ellos en nuestros jóvenes y la influencia tecnológica y social que hoy se está manejando, Abruma. que es algo abrumador, como lo dice usted, mi hermano. Pero también debemos resaltar ese ámbito espiritual,
¿verdad? Porque son acciones que pueden traer más repercusión en la vida del joven, son acciones que pueden traer más dificultad en la vida del joven, y es necesario a veces esa orientación. Por eso uno de los consejos que daba la madre era orar como ese punto más importante y fundamental para la transformación y el cambio de los jóvenes. En ciertos momentos, otro de los motivos que conllevan al joven a la rebeldía ya no es tanto por esa influencia externa, sino algo que viene de adentro, que fue con lo que comenzamos el programa. Y entonces ahí, en acuerdo con nuestro hermano Richard, podemos decir, juega un papel importante el egoísmo en ciertos momentos, el orgullo, la vanidad, juega un papel importante la concupiscencia, aquel deseo que el joven quiere tener y hacer. El pecado también juega un papel importante que hace que este joven se comporte de esa manera, los vicios, ¿sí? La influencia allí dentro de sí, o la toma de decisiones personales a veces que no están acordes con eso. Además de eso, entender también que tanto el acoso o el famoso bullying también causa esas heridas en nuestros jóvenes que lo hacen rebelde, y eso tal vez lo podemos detectar profesionalmente, pero allí yo creo que con todo el respeto a los profesionales y con todo el respeto a las personas que trabajan en este ámbito, yo creo que más que algo profesional necesitamos verdaderamente de la ayuda directa del Espíritu Santo, para que esos jóvenes puedan ser libertados, para que esos jóvenes puedan ser liberados, para que esos jóvenes verdaderamente entiendan que hay un Dios que cambia, que transforma. Y lo decía hace rato como testimonio mi vida. Cuando llegué al Señor, yo creo que no necesitaba de un psicólogo, no necesitaba de un profesional, porque dentro de mi corazón, dentro de mi vida, venía con muchas de estas cosas, ¿no? Las heridas, venía con el orgullo, con la altivez, con la prepotencia, con cosas que verdaderamente salían de mí y que hacían que en mí estuviese esa rebeldía, pero que poco a poco el Espíritu Santo y Dios, a través de su hermosa palabra, fue tratando en mi vida, fue enseñándome, fue, como decía el hermano Richard, haciendo morir ese yo, esa personalidad allí, o mejor ese carácter mal formado de las estructuras sociales, y que uno lo termina reflejando en una personalidad no adecuada, ¿no? Entonces, juega un papel importante el Espíritu Santo, juega un papel importante la parte espiritual, juega un papel importante nosotros como pastores, como padres, la oración, ¿sí? Fundamental estar humillados constantemente delante de la presencia de Dios para que pueda venir el cambio, para que pueda venir la transformación verdaderamente en nuestros jóvenes en este tiempo. Nosotros muchas veces como padres cometemos el error de, como me trataron a mí, pues yo lo voy a hacer así. Yo recuerdo que yo también crecí prácticamente fue con mi papá, y yo recuerdo que él me decía, bueno, es que mi papá nunca me dio un cariño, mi mamá nunca me dio un cariño, mi papá se fue y nos abandonó, yo tuve que tomar la batuta en mi casa, de pequeño salí, me puse a trabajar y fueron muchas cosas. Cuando yo vine a recibir cariño de mi papá fue ya cuando mi papá estaba enfermo, que cayó en una enfermedad que lo consumió pues y murió. Y era cuando él me demostró que sentí que él me quería, era cuando ya me decía, hija, la quiero, hija, la amo, porque yo siempre estuve con él en ese momento de su enfermedad. Durante los 9 meses que duró, pues fui yo la que estuve con él. Entonces, ¿qué tan importante es la atención? O sea, que un hijo, uno le pueda decir, hijo, te amo, hijo, estoy contigo, cuentas conmigo, aun cuando estemos destrozados, derrotados, porque muchas veces el agite diario, el agite que llevamos en la casa, que llevamos en el trabajo, la situación económica del país también nos hace, aun cuando estamos en los caminos del Señor, pues también tambaleamos muchas veces, porque confiamos en Dios, pero muchas veces estamos como apretados. ¿Qué hacemos? La oración, como usted dice. Pero sabe que yo quería comentar esto, conocí a una señora en San Antonio, y ella estaba con su hijo, ya su hijo tenía 45 años, me decía la señora, y el hijo estaba ahí, un hombre que se comportaba como un niño, rebelde con la mamá, le gritó a la mamá, la insultó ahí, a las personas que estaban ahí también las insultó. Entonces yo tuve un momento a solas con la señora y le pude hablar de Dios, y le dije que por qué la actitud del hijo, y ella me decía, no, porque es que él se crió conmigo y bueno, y es mi hijo. Entonces yo le decía, pero está mal porque prácticamente crió un delincuente.
Entonces ella me decía, pero es que pobrecito, es que nadie lo quiere, nadie lo aceptó, las mujeres que han estado con él pues nunca lo valoraron. Entonces yo le dije, ¿y usted cree que lo que usted está haciendo está bien? Entonces ella me dijo, ¿pero qué hago? Entonces le dije, empieza a buscar de Dios, doble rodilla. Porque aún cuando por eso es que cuando comenzamos el programa yo le decía a usted que aún cuando ya estamos adultos, seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo groseros, y cuando llegamos a los caminos de Dios, muchas veces decimos, no, yo he cambiado, pero cuando nos hacen volar los tapones, como dicen por ahí, pues explotamos y se nos sale lo que no sabíamos que todavía teníamos en el corazón. Sí, sale a relucir ese viejo hombre, ¿no? En ocasiones. Entonces, es importante, cuando yo converso con las personas, a veces uno de los deseos más grandes que hay en cada persona es que el entorno siempre cambie conforme a sus pensamientos y a lo que él desea, ¿no? Pero queremos que todo nuestro alrededor cambie y nosotros no cambiar, ¿sí? Y en ciertos momentos como padres actuamos de esa manera. Como padres no somos nosotros aquellos que doblegamos nuestro corazón, nuestro orgullo, ¿sí? Nuestra totalidad en la casa, porque a veces es como se dice, y si no es así, entonces se crean conflictos, situaciones, discusiones que no son fundamentales o que no traen provecho, en este caso para nuestros jóvenes. Entonces, como padres es importante también llegar a un punto de reflexión. Hace un tiempo les decía a algunos muchachos, es importante que nos detengamos por un momento y que comencemos a reflexionar y a pensar dónde está ese rol, qué es lo que está pasando, de dónde proviene esta situación, porque puede ser que esté en nuestros jóvenes, como puede ser, como decía usted, mi hermana, en nosotros como padres, que estemos actuando de manera inapropiada, que estemos reflejando alguna herida, algún dolor, alguna tristeza que ha marcado nuestra vida y que no hemos sido sanos de eso. Por eso es importante lo que nombraba hace rato, ser sanos a través del Espíritu Santo, ser libres a través del Espíritu Santo. Yo por allí estoy preparando un tema, Dios lo ha puesto en mi corazón, ¿quién gobierna nuestra casa? Porque a veces como padres cristianos decimos que es Dios, pero en la casa se hace lo que yo diga y no lo que dice su palabra o no lo que dice verdaderamente sus mandamientos. Y si no lo hacen a mi manera, entonces hay molestia. Si no lo hacen a mi manera, entonces nada funciona. Entonces es importante a veces ese reconocimiento de nosotros como padres, de nosotros como seres humanos, que damos influencia en que nuestros hijos o en nuestros hijos se vea ese comportamiento. Ahora yo invito, si hay algún padre, alguna madre que se sienta herida, que haya sido tratado de esa manera, como decía usted, mi hermana Teresa, a que pueda sacar eso de allí y colocarlo delante de Dios para que sea el Espíritu Santo tratando allí, para que sea Dios. Por eso decía que es necesario a veces una libertad en el Espíritu, es necesario a veces verdaderamente que sea Dios directamente tratando con esas heridas, con ese dolor, con ese resentimiento que a veces hay en nuestra vida. Porque siempre digo, cuando nos duele la cabeza, hay un doctor especialista para él, el neurólogo. Cuando nos duele el corazón, está el cardiólogo. Cuando nos duele de repente las partes o los huesos, está el traumatólogo. Pero ¿qué hay de aquellas heridas que hay en nuestra alma? ¿Qué hay de aquellas heridas que sangran y que constantemente a veces queremos vivir como padres, opacándolas, no haciéndolas relevantes para que nuestros hijos no la vean, pero que al final nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestro hablar, nuestro actuar hace reflejar más que eso? Entonces es un momento, yo creo que de reflexión para los padres en esta hora de antes de ir a que nuestros hijos cambien, es también nosotros cambiar, nosotros entender que somos la autoridad, que somos la cabeza, porque la bendición no viene por la barba, sino dice que cae ¿dónde? En la cabeza, dice el Salmo, ¿verdad que sí? Entonces, si empezamos desde arriba, empezamos con ese cambio en nuestra vida, con esa transformación, dejando que sea Dios, su Espíritu Santo, su palabra, transformando y cambiándonos, yo creo que recibiremos la bendición en nuestros hijos, recibiremos la bendición en ellos. Pastor Pablo, le envían un saludo el hermano en Cristo, Jorber. Dice que felicitaciones. Bueno, amén, los saludamos también en esta mañana. Bueno, ya estamos finalizando nuestro programa. Sí, pastor, como conclusión, pues, ¿qué consejo le da a las personas que tienen hijos rebeldes y a los padres también? Porque no nada más caemos en que es el hijo, también somos nosotros como padres. Bueno, yo hace un tiempo fui
a ministrar allí en el Liceo Ruiz Pineda y llevé un tema hacia los jóvenes que le había titulado Las decisiones de hoy marcan tu futuro, ¿no? Y en ciertos momentos, decía hace rato, debemos detenernos y ver de qué manera estamos actuando. ¿Qué es lo que estamos? La palabra del Señor en Gálatas 6, ¿sí? Del 7 al 10 dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre segare, eso también segará. Entonces, ¿qué estamos nosotros sembrando en nuestros hijos? ¿Qué estamos nosotros dando a ellos? ¿En qué punto, en qué ámbito lo estamos haciendo? ¿Verdad? ¿En qué estamos trabajando en la manera correcta, estamos actuando en la manera correcta? Y si no lo estamos haciendo de esa manera, vuelvo a decir, es parte de reflexionar. Ahora, los jóvenes que me escuchan en esta mañana, también es importante atender a la voz de Dios, atender al llamado, atender a nuestro corazón en ocasiones, porque hay momentos en que nuestro corazón, nuestra mente grita una cosa, pero hacemos y actuamos en otra. Y hay momentos en que Dios quiere tratar con nuestra vida, en que Dios quiere tratar verdaderamente para cambiarnos, para transformarnos, pero esas cosas externas o esos factores externos influyen más. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice que el Señor nos ha dado sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y es importante ese dominio propio allí, que a pesar de que hay influencias, que a pesar de que hay deseos, nosotros podamos controlar nuestra vida, podamos entender que debemos de vivir conforme a la palabra, conforme al llamado y al propósito de Dios. Amén. Entonces sé que se nos acaba el tiempo y tenía por allí una palabra de Sansón, porque queríamos ver cómo este hombre en su corazón siempre tuvo deseos y concupiscencias por aquellas mujeres filisteas, y terminamos viendo su fin o su final. Y lamentablemente, cuando tomamos esas acciones, cuando tomamos ese actuar, ese deseo nos deja dominar, entonces terminamos como Sansón. Terminó herido, atado, terminó sin visión, porque dicen que sus ojos fueron extraídos o lo sacaron. Y lamentablemente, cuando cedemos a esa rebeldía, cuando cedemos a esos deseos, termina ellos quitándonos la visión del mundo, de la vida, de los propósitos de Dios. Terminan ellos quitándonos todo eso, y aún más delicado, hasta nos lleva a tomar decisiones incorrectas y ir a la muerte, ¿no? Bueno, pastor, gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que para la próxima pueda venir con su esposa. Amén. Agradecidos de que haya estado con nosotros esta mañana, agradecidos también por todas las personas que se comunicaron hoy con nosotros, pues cada programa que hacemos lo hacemos para que pueda llegar a cada uno de ustedes que está necesitado de una palabra. Lo hacemos para Dios primeramente y luego para ustedes. Bueno, queremos levantar una corta oración para todas aquellas familias. Pastor, corta oración para despedir ya el programa y bueno, que esa sea la conclusión, lo que Dios coloque en su corazón hoy. Bueno, amén. A cada persona que nos escuchó en esta mañana, que bueno, haya sido de bendición, de edificación, de fortaleza, las palabras que pudimos conversar en este lugar. Amén. Algunas cosas que traíamos allí anotadas no salieron a relucir, pero Dios es quien conoce la necesidad, Dios es quien conoce todas las situaciones. Así que clamamos en esta hora a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este hermoso programa. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder hablar de tu palabra, de poder hablar de las diferentes situaciones, Padre, que han suscitado en nuestros jóvenes, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, en esta hora, tratando con cada persona, con cada joven, con cada adulto que escuchó este programa. Sé tú edificándolo, fortaleciéndolo. Sé tú enseñándole y dando, Espíritu Santo, el crecimiento de la palabra necesaria en cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este programa llegó a ustedes gracias a la dirección de la pastora Ana de Carrillo, bajo la coordinación de la licenciada Ogli Zulbarán, en los controles técnicos Luis Sequera y quienes habla Teresa de López y Eduardo López. Estamos bajo la cobertura primeramente de nuestro Dios, de Centro Familiar Cristiano, y así finalizamos nuestro programa 3 Somos Uno. Les bendecimos, les esperamos el próximo viernes.